Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este espacio donde el cuerpo, el movimiento y el pensamiento se encuentran. Hoy conversamos con dos bailarinas que cruzaron fronteras físicas y culturales para seguir su pasión por la danza. Y para eso pues tenemos dos invitados increíbles. Nuestro tema del día es Danza sin Fronteras, el viaje de Leslie y Ricardo. Voces del otro lado. Abraza tu identidad. Regresamos con ustedes y les voy a presentar ya de plano a nuestros invitados. Tenemos a nuestra primera invitada que es Leslie Toapanta, una bailarina originaria de Ecuador que decidió dejar su país para venir a México y estudiar la licenciatura en danza contemporánea. Su historia es la de búsqueda profunda, la de un cuerpo que se mueve entre fronteras, que aprende un nuevo idioma, no porque no hable español, ahorita explicaremos por qué es un nuevo idioma, una nueva técnica y que transforma la distancia en expresión. ¿Cómo estás, Leslie? Muy bien, muy emocionada de compartir el día de hoy con ustedes. Qué bueno qué bueno que estés aquí con nosotros. Y nuestro siguiente invitado es, Ricardo Román. Bueno, él es un bailarín mexicano que encontró su camino en una danza muy lejana, como es la Kuchipudi, una de las formas clásicas de la danza india. Su formación incluye clases en línea, ahorita nos contará él también cómo fue, aprendiendo directamente de maestros indios. Con el tiempo, su pasión lo llevó a viajar hasta la India para realizar su Ranga Pravesam, una ceremonia tradicional que marca el inicio de una carrera profesional en esa disciplina. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, muy feliz de estar aquí. Ok, Leslie, empezamos contigo. ¿Qué fue lo que te motivó a dejar Ecuador para venir a México a estudiar danza contemporánea? Pues, principalmente eso, la danza. Es desde los 12 años yo tuve ese sueño, esa meta de venir, específicamente venir a México a estudiar danza. Siempre fue muy específico el sueño, porque bailé folclore muchos años en una compañía de, pues, de Ecuador, y el hijo mayor de mi directora vino a México vino directo a compañía a trabajar. Entonces, pues, él fue mi mayor referente y dije: "Yo quiero hacer eso". Como Ah, fue muy okey. específico, pero, Ah, pues okey. sí, fue mi mayor referente y así Entonces, surgió. ¿y habías visto danza contemporánea mexicana antes, o cómo fue que te llamó la No, atención? no, no, ¿No? no. Yo, bueno, antes de venir estudié un bachillerato en danza y, pues, ahí me dieron danza clásica, danza contemporánea, también veía folclore ecuatoriano. Fue una escuela, fueron 9 años, y ya, ahí tuve mis inicios en la danza contemporánea. Okey. Ujú. ¿Y cómo fue ese proceso de adaptación cuando llegaste a México? El idioma, y con el idioma, pues, no me refiero no porque hablemos otro idioma, sino que usamos generalmente muchos modismos en los diferentes Sí, países, ¿no? sí. Entonces, ¿cómo fue esto en ese sentido? La cultura, la exigencia académica, no sé, el estilo de vida es diferente, ¿no? Sí, totalmente. Algo que se me viene a la mente ahora mismo es, pues, el picante en la comida. Claro. Sí, eso fue un problema para mí porque yo no como nada de picante Guau, y, pues, lo primero que hacía cuando llegué, me llevaban a comer, pues, en los puestos de los en la tacos de calle. la calle y, pues, en la calle, o sea, siempre la comida pica, o sea, la comida mexicana pica mucho y me han dicho que me voy a acostumbrar con el tiempo, pero no, llevo 4 años Y aquí no te y no me acostumbras. acostumbro. Bueno, la Sí. comida, ¿tú comes mucha comida india? No, realmente en mi vida diaria no, pero cuando visitaba a mis maestros, pues era todo lo que comía. Porque también es picante, ¿no? Es Sí. como especiada, muy especiada. Es un picante Di diferente. pero pica. Sí, pica. Sí, 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 sí sí. pica. Y bueno, con lo que mencionabas del idioma, yo Ajá. siempre digo que a pesar de que sí hablamos el mismo idioma, no hablamos el mismo idioma. No, Pues exacto. tenemos costumbres diferentes, tenemos maneras de relacionarnos muy diferentes y, pues, considero que es algo que voy aprendiendo. Llevo 4 años aquí, pero, pues, jamás termino de De aprender aprender. sobre todas estas cuestiones que implican, pues, mudarse a otro país. Al inicio fue muy difícil adaptarme, acoplarme, pero, pues, creo que después de los 3 años, al fin pude decir: "Okey,
ya me siento Sientes más parte de, adaptada, ¿no? sí, pero antes siempre había algo, pues, recuerdo que cuando apenas llegué, igual tenía compañeras en la universidad que me hacían la broma de, ay, es que ya empezaste a hablar en ecuatoriano, como ya no te Te digo, entendemos, o algo que sí, tengo muy claro es esto que tienen muchos dichos con animales, o sea, como te tiro el perro tirándote, te tiro los, así te echó para los como, perros, Sí, los ajá, ¿no? perros. Y yo decía, ¿por qué le están echando un perro a una persona? O esto de hacerse pato, Ah, sí, también. es de mis también. favoritos. Tienen como muchos dichos con animales y a veces, pues, yo no entendía, pero poco a poco ya, eso ha sido Ya hasta los diferente. usas, ¿no? Sí, Ahora sí, cuando sí, sí, sí. sí. Y bueno, y en este viaje, ¿qué descubriste en México que transformó tu manera de entender la danza? Uy, qué bonita pregunta. Considero que en Ecuador yo siempre tuve a alguien que me dijera qué hacer, Mm, como el coreógrafo, la maestra, la persona que estuviese dirigiendo. Yo ya sabía lo que tenía que hacer de manera específica, pero cuando empecé acá a estudiar y, pues, insertarme más en el gremio, pues, descubrí tú puedes proponer también, o descubrir cuál es, o sea, quién soy yo como bailarina, quién es Leslie como bailarina, más allá de toda la técnica y todo el bagaje que yo ya traía de Ecuador, quién realmente era yo cuando me movía y, pues, cómo se movía esa persona, qué pensaba cuando se movía Leslie. Entonces, considero que eso, como esa apertura de proponer y de que todo el tiempo se puede transformar, que jamás es algo específico, que puede ser todo, o puede ser nada, o puede ser, pues, lo que yo decida. Entonces, creo que eso fue lo lo que que descubrí. cambies. ¿Y Sí. cómo sientes que ha cambiado tu manera de bailar ya? De verte como artista desde que vives en México, ¿sientes que ha cambiado tu manera de sí, en el foro? Sí. Sí, bueno, siento que aquí también, a pesar o bueno, después de ya todo el tiempo que estuve, pues, estudiando, nunca se me va a olvidar que un maestro en algún momento me dijo yo le pedí retroalimentación y él me decía: eres buena, en la técnica eres buena, pero siento que ya no eres tú. Me decía: "Cuando apenas llegaste", porque, pues, siempre supieron, ¿no? Todos saben que llega y es Leslie, soy ecuatoriana, entonces están enterados que no soy de México. Y me dijo: "Cuando llegaste tenías algo muy muy tuyo, como cuando bailabas eras, o sea, tenías como fuego, tenías como a veces eras coqueta, a pesar de estar bailando danza contemporánea", me decía: "Y siento que ya lo has perdido porque pues estás inmersa en un sistema académico que te dice cómo hacerlo. Entonces, me dijo como tienes algo muy tuyo. Y pues ahí también es donde nace esta idea mía de siempre estar buscando, pues, cómo yo me muevo. Ujú, Okey. sí, Pues bueno, recordemos que el cuerpo es un territorio y como territorio migrante, la danza como lenguaje universal, cuando una sí, persona migra, su cuerpo también migra, evidentemente, y bueno, cambia de paisajes, de acento, de ritmo, pero la danza le permite seguir diciendo, seguir habitando el mundo a través del movimiento, ¿no? O sea, Sí. sí, eso es muy bonito cuando por eso la danza es como nos abre fronteras siempre, ¿no? Y bueno, hablando de fronteras, Ricardo se dedica o realiza un tipo de danza, un estilo de danza que es muy diferente bueno, en México ni siquiera hay maestros, ahorita él nos platicará, pero Ricardo, lo que tú haces es danza kuchipudi. ¿Cómo descubriste esta danza y qué fue lo que más te atrajo de ella o cómo te Mm. cautivó? Bueno, pues yo empecé a bailar danzas de la India, primero por allá del 2015 con Patricia Torres. Ella daba clases de Bharatanatyam en el Centro Cultural de la India, de la Embajada, y también poco después con Mariana Flores. Ella daba clases de Mohiniyattam. Pero hasta el 2018, mi maestra Yamini Saripalli vino a México y fue la primera vez que pude ver Kuchipudi y creo que lo que me enamoró de esta danza era la música. Oír 2 voces, que es una, la del doctor Vempati Chinasatyam, que es uno de los grandes artífices del Kuchipudi moderno, y la de Kanak Durga, que es la cantante que aparece casi siempre en todas nuestras grabaciones, fue lo que me enamoró de la danza. Eso, y también una gran parte de actuación que tiene, porque esta danza, el Kuchipudi, viene en buena medida tiene una gran influencia de tradiciones teatrales de Andhra Pradesh. Y digamos, esa libertad ahí, de verdad que de repente conectaban inmediatamente con la audiencia, eso fue lo que me enamoró del Kuchipudi. O sea que si cuando dices que tiene una gran, carga teatral, me imagino que también cuenta historias, ¿no? Sí, así es.
Igual que otras danzas de India, muchas veces se alimenta de mitos de los Puranas y textos semejantes. Pero lo que lo distingue de otros estilos como el Bharatanatyam es que nuestras partes narrativas no están tan codificadas a veces. No se necesita saber todo el lenguaje de las hastas, las manos que hacemos, para entenderlo. Hay prácticamente una mímica corporal completa con la que cualquiera puede conectarse. Y pues yo sentí esa conexión y así fue como decidí que quería estudiar Kuchipudi. Sí, tú estudiaste, nos comentaste que te iniciaste prácticamente a aprenderlo en línea, porque en México no hay maestros. ¿Cómo fue que sucedió esto? Porque de hecho Ujú. también nos comenta que fue antes de que realmente estuvieran tan desarrollado lo que es las plataformas para tener conferencias a distancia, ¿no? Sí, así es. Pues no hay maestros, bueno, no había maestros en ese entonces, no había practicantes y eh, lo único que me quedaba era pedirle ayuda a esta bailarina que vino y le dije que sí me podía dar clase. Entonces me dijo, escríbeme por Messenger. Y así, por Messenger empecé a tomar clases en una pequeña pantallita del celular, a veces en Messenger, a veces en WhatsApp. Y realmente era difícil. Me ayudó mucho la formación que tuve antes con Patricia Torres, porque ella era bailarina de contemporáneo también, entonces me dio conocimiento de líneas en el cuerpo, también me dio las bases del Bharatanatyam para tener un buen trabajo de pies. Pero pues en general el aprendizaje se desarrolló a partir de una comunicación constante entre mandar videos y recibir mucha retroalimentación en notas de voz. Y a la fecha eso me ayuda porque aun cuando no estoy con mis maestros físicamente, pues siempre estoy grabando mi danza, siempre estoy viendo yo ya mis propios videos y digo, necesito mejorar aquí, necesito mejorar allá. Entonces se ha vuelto mucho trabajo propio. Okey. Pues sí, era casi autodidacta, ¿no? O como una educación, como una carrera en línea, ¿no? Como Casi, casi. se como se Ujú. estila mucho ahora. Sí. Y bueno, cuéntanos sobre tu Ranga Pravesam. ¿Cómo lograste organizarlo en India y hacerlo posible gracias a una campaña GoFundMe? Y y también, ¿qué es exactamente? O sea, ¿cómo es un Ranga Pravesam? Porque sí es cuéntanos todo. Bueno, antes de llegar al Ranga Pravesan, también quería comentar que, Okey. además de las clases en línea, lo que hice eventualmente, también con mucho apoyo de mis maestros, es viajar a Estados Unidos y viajaba unas 2, Antes de tu Ranga Pravesam. ujú, Ah, okey. unas 2 o 3 veces al año iba a verlos. Y ya en el momento en el que tenía contacto con mis maestros y podía ver de verdad la diferencia entre un torso así chiquito y un torso grande, Ujú. no lo puedo hacer muy bien ahora. Bueno, de verdad me ayudó tener ahí la referencia visual, de verdad no hay como tener una clase en persona y para mí esas 2 semanas, 3 semanas que estaba ahí eran simplemente mágicas porque estaba todo el día bailando y bueno, es prácticamente creo que lo que me encanta de la danza india, de verdad tenemos mucha práctica, mucho trabajo físico y no paramos. Nuestras danzas son como de entre 10 y 20 minutos Ajá. y de verdad amo ese momento en el que te pierdes en la danza. Ahora Okey. bien, después de algunos viajes a Estados Unidos, eventualmente llegó el momento de decir, necesitas hacer tu Ranga Pravesan. Los Ranga Pravesan son como una especie de graduación para los bailarines de los estilos de India. Es la primera vez que te presentas con músicos en vivo haciendo un repertorio completo. Las danzas de la India tienen un orden particular para presentar. Cada estilo tiene diferente orden. En el Kuchipudi lo que tenemos en general sería una danza de introductoria, algún Shabdam, de lo más importante que tenemos es en medio un tarangam, que es una danza en la que bailamos sobre un plato de latón, un padam, un tilana, digamos, ese sería un esquema más o menos general. Y digamos, este programa dura entre hora y media y 2 horas, entonces prepararse para eso es muy demandante, de verdad. ¿Y lo haces frente Ujú, a expertos en danza, este estilo de danza, frente a público general? mm. ¿Y tú solo duras cuánto me dijiste, 2 horas? Entre hora y media y 2 horas, 2 fue de horas. 2 horas el Tú mío. solo sin dejar de bailar, y tienes alrededor la gente, ¿es en un foro? ¿Dónde es? A ver. Pues varía mucho. Por ejemplo, los Ranga Pravesam ya se desarrollan también no solo en India, sino también en Estados Unidos. Y, por ejemplo, se rentan a veces teatros, músicos y toda la comunidad de la diáspora llega a verlos. Y pues sí, hay maestros, estudiantes.
conocedores en general, pero, por ejemplo, haberlo organizado en México hubiera sido difícil para mí, porque no tendría músicos, no tampoco podría invitar a gente de la danza. En Estados Unidos hubiera sido sumamente caro, porque los músicos allá cobran muy Muy caro. caro. Pero, ¿cómo fue el tuyo? Platícanos, allá El en mío India. no fue en un teatro, el mío fue en el templo Kapalishvarar en India, en Chennai. Y, pues, bueno, esto lo hace muy particular porque todos los ritos que se ofician normalmente en el templo seguían teniendo lugar mientras yo bailaba. Y, pues, era un lugar muy bullicioso. Lo que sí es que había muchísima gente, creo que ha sido la vez que he tenido más público. Me acuerdo muy bien de una señora que estaba ahí en una esquina al frente y estaba en una videollamada y diciendo como: "Mira, es un bailarín, es mexicano". Fue una experiencia muy bonita, muy desafiante. Y, pues sí, lo que pasaba era, bailaba una danza, explicaban como por un minuto y va la siguiente, y va la siguiente, y va la siguiente. ¿Y hay alguna cosa que te hagan un ritual, algo, o solamente es la función? Pues antes de bueno, hay varias cosas que se hacen como más a nivel personal, como entre maestro y alumno. Por ejemplo, siempre me acordaba que mi maestro me pintaba una tilak en la frente, que es como una pequeña marca que hace referencia al señor Vishnu, a nuestra deidad del Kuchipudi es el señor Vishnu. Casi todo está desarrollado alrededor de Krishna. Y también lo que hicimos antes fue ir al templo, a donde está lo que le llaman el Sancta Sanctorum en latín, pues digamos donde está, digamos, una figura de Shiva y un Shiva Lingam, y ahí le ofrecimos mis cascabeles para que les dieran bendiciones y para desearme lo mejor, digamos. Y ya después de eso, solo quedó iniciar a bailar. No había mucha preparación ahí, era un lugar muy concurrido. Y termina la función y todo, ¿y te dan algún mensaje? ¿Tú das algún mensaje o termina y ya estás iniciado, ya? Pues termina y lo que generalmente nos dicen nuestros maestros es: "Este es el primer paso, tienes que comenzar a presentarte". Y pues sí, es justamente el primer paso como una carrera solista y ya empiezas a buscar más presentaciones, más lugares donde participar. Después de ese Ranga Pravesam, tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos participando con la compañía de Prakriti Dance en un pequeño festival, el Intersections Dance Festival. Participé con así se fue una coreografía en grupo, una muestra de Bharatanatyam haciendo referencia a las criaturas del mar. Estuvo muy divertido. Okey, pues muy interesante, y me llama mucho la atención que te engancharas con una danza que, pues, que en México no existe, ¿no? Como que Sí. Sí. no tienes una referencia muy clara aquí en el país. Sí, pero, ¿sabes? Justo eso me recuerda a lo que Leslie mencionaba sobre la identidad y cómo de repente sentía que se diluía un poco. A veces creo que es lo que nos pasa cuando nos acercamos a danzas de otros lados. Y creo que es importante siempre tener en cuenta y recordar, suena ya frase cliché, pero sí recordar quién eres, siempre tenerlo presente. O sea, tú haces esta danza y todo, pero mexicano, ¿no? Como Así es. mexicano, y no sin perder nunca la esencia de mexicano. Bueno, a ver, una pregunta para los 2. ¿Qué significa pertenecer? Ahorita que hablabas de este sentido de pertenencia y de identidad, ¿qué significa pertenecer en la danza cuando tu cuerpo ha viajado y tu técnica proviene de distintos lugares? Pues, ay, es difícil, como que ahorita hablando justo de esto de identidad, apenas hice una investigación para una videodanza que dirigí, y parte de como las consecuencias de migrar es justo esta pérdida de identidad, pero también por una necesidad humana de justo pertenecer. Como humanos, Ujú. siempre es muy natural que queramos pertenecer a algo. Y, pues, ahora mismo con esta pregunta, siento que es eso, cómo yo nutro mi cuerpo de estas nuevas técnicas, de estas nuevas formas de hacerse, pero no dejo de ser quien soy. Yo sé que tengo un cuerpo ecuatoriano y que se adecúa a lo que hace la danza contemporánea mexicana, pero jamás me olvido que es eso. Porque aparte, pues, a manera de estructura, pues, mi cuerpo es un cuerpo latino. Entonces, es en este cuerpo que yo habito, me aventuro a explorar estas nuevas formas de hacer danza. Pues, de esa manera pertenezco. De esa manera conservas tu pertenencia, Ujú. ¿no? Ricardo, tú, porque aunque no Ujú. vivas afuera, sí haces un estilo de danza, pues, que es totalmente, por así decirlo, ajeno a la cultura mexicana.
Sí, bueno, este sentido de pertenencia me ha causado algunos conflictos a veces, porque la primera vez que regresé de Estados Unidos yo me sentía muy solo, porque no había otros practicantes, no había músicos que hicieran todo el sonido que a mí me encantaba. Y pues a la fecha todavía cuando estoy en mis clases en línea, de verdad, el pasar una hora haciendo pasos, haciendo yatis con otras con personas de otros países que hablan idiomas completamente diferentes, me hace sentir conectado y que pertenezco a algo. Sí siento una barrera ahí como que no conecto completamente, pero en ese momento en el que estamos bailando, o cuando hablamos sobre una danza, mencionamos una sílaba para referir a un paso, entonces me siento conectado. Conecta. Y es eso que mencionaba Leslie también, de esta necesidad de conectarse, y digamos que ese momento en el que la danza la realiza es maravillosa. Guau, pues sí, todo bueno, nosotros en especial la expresión dancística, pues es lo que nos llena de satisfacción o lo que satisface nuestro espíritu también, ¿no? Y bueno, aunque vienen de estilos muy distintos, danza contemporánea y el kuchipudi, ¿qué puntos ven en común los dos? Por ejemplo, pues, no sé, el ritual, la presencia escénica, la conexión espiritual, la expresión artística. ¿Qué puntos encuentran ustedes que pudiera tener en común estos 2 estilos de danza? Pues ahora que lo escucho, este, conecto mucho con esto de que dices que a veces siento que es como sentirse, no sé, mi mamá a veces dice como piojo en peluca, porque, o sea, es como te sientes, o sea, realmente no terminas de encajar. Mm. Y siento que, se me hizo curioso ahorita que él menciona como me siento muy conectado cuando estoy con esas personas. Yo puedo estar a miles de kilómetros de mi familia, pero las puedo ver 10 minutos en una pantalla y de verdad para mí, o sea, la vida tiene todavía futuro. Okey, sí. Sí, o sea, puede ser el día más triste de la vida, o sea, de mi vida, y hablo 10 minutos con ellos y es como, okey, sí puedo. Sí, creo que eso, conecté mucho con lo que estaba mencionando, y creo que también este sentido de la preparación que necesitas, como la carga emocional también que le das a este proceso que tú tuviste, siento que en la danza también se me hace muy muy similar, el como uno también ya te sabes de memoria la coreografía, tus 10 minutos de coreografía, pero también necesitas, pues, preparar adentro para poder abrirte a eso que vas a hacer y que vas a entregarle a un público como tal. Entonces, creo que eso podría ser Eso por puede. ahora. ¿Tú Sí. encuentras algo en común, Ricardo? Sí, creo que lo que me llamó mucho la atención hace rato que Leslie estaba hablando era cuando mencionaba sobre cómo después de entrar a la escuela, había perdido, sus maestros sentían que había perdido esa esencia suya. Y creo que es algo que también tratamos de buscar en la danza de la India, nada más que con nosotros nos pasa al revés, de repente al principio siempre está todo muy coreografiado, muy técnico, todo es repetir exactamente lo que te dicen tus maestros, pero hay un punto en el que ya tienes que buscar algo propio, tienes que dar algo más, y eso viene no solo desde decir: "Voy a hacer este movimiento en particular para darle un pequeño guiño", sino también desde los pasos más básicos, cómo exploras cómo se ajustan mejor a tu cuerpo. Más allá de lo que te dicen tus maestros, también hay una exploración propia ahí, y de verdad creo que uno puede encontrar oro en el más pequeño movimiento y hacerlo propio. Okey, pues sí. Como vemos, pues bueno, el arte es arte finalmente, ¿no? O la danza es danza finalmente. Y la danza contemporánea, pues, por ejemplo, tiene toda esta apertura, que incluso yo pienso que hasta el lenguaje del kuchipudi se puede utilizar, ¿no? Sí, En claro. alguna coreografía Mm. que requieras algún tipo de lenguaje similar. Y bueno, ¿cómo ha cambiado su manera de crear y de enseñar? Porque yo creo que los 2 enseñan, después de vivir estas experiencias, y este aprendizaje intercultural. Yo pienso que soy más considerada con el otro. Más allá de enfocarme solo en te quiero enseñar, pues, este conocimiento técnico que yo tengo, también me abro a la escucha de qué es lo que está ocurriendo con ese otro cuerpo. Sobre todo para mí, la enseñanza se me hace algo muy delicado, porque, pues, tienes la responsabilidad de otras personas que quieren absorber de ti, y es una responsabilidad muy grande, pues, tú también qué les enseñas. Entonces, sí, considero que me he vuelto más considerada, más atenta con el sentir de la otra persona. Okey. Tú después de todo esto, pues,
También, o sea, es un aprendizaje intercultural, pero también has viajado, o sea, no para vivir, pero sí has estado por temporadas fuera del país, justamente aprendiendo, pues, tu danza, ¿no? Sí, pues también quiero mencionar que tiene poco que empecé a enseñar, hace un año apenas Okey. llegó mi primera alumna, Leilani Serrano, y pues ha sido difícil porque la manera en la que yo aprendí sí ha sido maravilloso en muchos sentidos, pero también es una manera muy violenta, muy rígida. De verdad, hay veces que los maestros gritan cosas muy fuertes, dicen cosas muy intensas en cada clase y esto, pues, hace que la experiencia a veces no sea tan linda. Y a veces eso es lo único que uno conoce y solo esperas que tus alumnos digas, bueno, siéntate más, va, que sigue, sigue y no te detengas. Y a veces no lo hace. Okey. Entonces ha sido difícil y pues he tratado también justamente de comprender más a la otra persona y de verdad entender cuál es su camino en la danza y usar, ahí sí de verdad usar todo lo que yo he aprendido para hacerlo más accesible, no más difícil para otras personas y pues también hacer que esa persona encuentre eh, pues amor en la danza, algo que pueda amar. Y también, pues, tengo una alumna de 8 años y, pues, Guau. me ha tocado hacerle una coreografía de Ed Sheeran, Ah, porque es su artista favorito y digo, bueno, ¿De quién dices? ¿de Ed Sheeran? Okey. Sí, pues Pero la danza con el lenguaje que tú ujú, manejas, ¿no? sí. Guau, Y interesante. sí, le gustó mucho cuando vio una práctica con músicos en vivo y desde entonces ha estado ahí aprendiendo y, pues, también quiero que saque algo que sea significativo para él. Y yo me desvié bastante del camino Pero, tradicional. ¿y cómo das las clases? ¿Tienes alumnas particulares, personales? ¿Son clases personales de persona a persona o tienes grupos? Tengo ahora mismo solo cuatro alumnos, pero ahí sí utilizo el espacio de un centro cultural del ISSSTE en cerca de Constituyentes, y ahí sí debo de darle muchas gracias al centro cultural y a su administrador, el señor Alejandro Guadarrama, que desde que yo, pues, solamente lo usaba para practicar, me abrieron las puertas y, Okey. pues, es el espacio que he estado utilizando para dar las clases, y ahí, ¿Pero pues las das de persona a persona o en grupo? ¿Son clases grupales? a veces es de persona a persona y a veces se juntan 2 personas a lo mucho, es Ah, casi okey. individual. Y sí, Pero sí se dan clases grupales sí, con este estilo. Ah, sí, okey. no, lo más normal, la excepción es lo que me tocó a mí de clase individual, es más raro eso, te toca toda la presión del maestro, pero por lo general es una clase grande en grupo en la que todos siguen pues, lo que dice el maestro. Sí. Y en estos cruces, en estos viajes, en este estilo de danza diferente y demás, ¿alguna vez han sentido que su cuerpo pertenece a un lugar distinto al que están físicamente? O sea, como que porque estoy en México, pero no estoy de pronto en India, pero no estoy, ¿o nunca han tenido esa sensación? sí, bueno, ahora yo estoy trabajando con una compañía afro, porque, pues, yo bailé folclore mucho tiempo y bailé danzas afroecuatorianas, Ajá. y justo tuve una función apenas, que se hacen estos festivales en por ejemplo, que ponen las tarimas y van músicos y ese tipo de funciones, pues, en la danza contemporánea a mí me tocó más hacerlo como en teatros, como en espacios convencionales y, pues, regresar a este espacio tal vez no convencional, ¿no? Una cancha de básquet, te ponen una tarima y te presentas ante muchas personas que salieron, no sé, a dar una vuelta en la noche y se encontraron con el festival y se quedaron. Me tocó bailar, justo metieron apenas en el repertorio, folclore ecuatoriano, y yo me sentía en casa. Sí, fue como recordar todo eso que yo bailaba con ellos, y ahora fue para mí muy valioso poder enseñárselo, mostrárselo a un público mexicano, y estaban muy sorprendidos, aplaudiendo muchísimo, y significó mucho para mí eso. Sí, me sentí creo que ahí fue cuando conecté o sabía que, o sea, tal vez en ese momento yo no estaba en México, estaba en Ecuador presentándome. Sí. Okey, porque además, hay que decirlo, en México no tenemos mucha, no sé qué porcentaje tengamos, la verdad, ahorita no me viene a la mente digamos, de negritud, de sangre afrodescendiente en Ujú. nuestras mezcla.
Sí. pero no somos tampoco muy conscientes de que, por ejemplo, en los países sudamericanos hay mucho de esta sangre, entonces hay mucha más cultura afro, ¿no? Afrodescendiente, Afrodescendiente que sí. en México, entonces de eso también debe sorprender, ¿no? De Sí. alguna manera. ¿Y para ti? Con la misma pregunta. Pues creo que depende de dónde estoy. Generalmente cuando estoy aquí en México y no estoy con mis maestros en un salón de clases, sí siento que extraño eso, como ya les había dicho. Siento que hay algo de mí que me llama para estar en una clase presencial, ahí con el calor de India o con el frío que hacía allá en Maryland. Solo hay algo que me llama a estar escuchando a mis maestros dándome correcciones. Digamos que hay algo que me llama así. Y cuando estoy allá, de repente es como extraño México, Sí. extraño a mi Siento familia. siento que eso pasa muchísimo. A mí me pasa que, pues, viajo regularmente a Ecuador, y cuando llego a Ecuador digo: "Ay, ya extraño México". Y luego llego a México y digo: "Ay, ya extraño Ecuador". Siento que sí pasa mucho. Sí. ¿Hay algún gesto, o gestos, movimiento, ritual de su danza que sientan que conecta directamente con la otra cultura? Por ejemplo, que conecta directamente con la cultura mexicana, que conecta directamente con la cultura india. Déjame pensarlo un poco. Sí. Al Al menos, Ajá. perdóname, No, sí. pues yo en el folclore sí he llegado a encontrar muchas similitudes. Por ejemplo, aquí está la danza de los diablos, y en Ecuador tenemos un personaje muy característico que se llama el Ayauma, Ajá. y es un diablo también, y usan en Ecuador lo llamamos amarros, que son, pues, estos pantalones con piel de animal y también con su pelo, y siento que aquí en la danza de los diablos también en algún momento fui a Oaxaca, a la Guelaguetza, y los vi, y dije: "Pues se parece mucho", o también las máscaras que ocupan en Ecuador hay, una festividad que es la Diablada de Píllaro, y es lo mismo, también se ocupan máscaras, o sea, como similitudes de ese tipo sí que he encontrado. Okey. Ujú. Tú, es más un poco, tal vez, más complicado, porque finalmente, Ujú. pues, Ecuador tenemos, digamos, las raíces estas de la colonia, ¿no? La conquista española, pues, Sí, sí, tenemos sí, sí. mucho orígenes comunes, por así decirlos, pero con la India sí está más complicado, ¿no? Sí, un poquito. Pero no sé, quizás lo que pienso es, tal vez suene un poco a cliché, pero de lo que siento que conecta bastante es que cuando llegas sobre todo al sur, a veces es un poco como si estuvieras casi en Oaxaca, de verdad. Sí. Ves tanto color, tantos aromas. Y también la manera en la que la gente te da la bienvenida, que siempre te dicen: "Ay, ven a mi casa, te voy a cocinar, vas a comer la mejor comida india". Siento que es muy similar a la cercanía que sentía aquí en México. Entonces, digamos, sí, digamos, no tanto en la danza tal cual, pero sí en el día a día sí siento varias similitudes ahí. No siento que seamos tan diferentes. Y pues sí, eso, y también creo que tenemos, igual que India, una marca de una experiencia colonial y ahí como que esta búsqueda de identidad, de reafirmarse a sí mismo, también creo que la tenemos nosotros y tal vez podamos aprender un poco de cómo ellos han afrontado ese camino. Claro, eso es algo que sí tenemos en común, tienes razón, aunque son culturas las culturas que nos colonizaron son muy diferentes, ¿no? O sea, la cultura inglesa y la Sí. cultura española, pues, creo que tienen sus grandes, grandes diferencias, pero sí, finalmente, pues, somos pueblos, por decirlo así, pues, conquistados, ¿no? Sí, Que seguramente ahí es donde el sentir se junta, ¿no? Como ser de esos países que fueron, invadidos, que fueron, o sea, como desde ahí Explotados, sí. de ahí puede que es donde se encuentra este sentir sí, similar. sí, también lo creo. Sí, Y pues sí, no sé, también veo un poco la diferencia ahí bueno, diferencia y similitud entre cómo la danza lo que les llaman danza clásica de la India trata de apelar a un pasado antiguo o milenario para decir, aquí está, este es nuestro glorioso pasado. Es cuestionable todo eso, tal vez lo podemos hablar después, pero sí, también nosotros siento que en cierta medida estamos despojados, ¿sabes? De todo nuestro pasado, porque no tenemos tal cual un enlace directo a veces. Sí, eso sería un poco la diferencia también. Bueno, es que en México también hay que reconocerlo. El mestizaje o la cultura mestiza como que se ha marginado de alguna manera a los pueblos originarios, ¿no? La Mm, cultura originaria, original del país. Y no sé, en la India tal vez eso sí sea diferente. mm.
Pues es que tal cual no tenemos tantos casos de mestizaje y pues, digamos, creo que allá como su experiencia colonial fue más tardía, sí tienen, digamos, con material con que construir, por ejemplo, esto que llaman danzas clásicas de la India, digamos, sí tienen referentes visuales, que cosas que, digamos, nosotros tenemos este imaginario de la danza de los concheros y demás, y tal, pero no tenemos una conexión directa de cómo era nuestra vida antes de, antes de ser colonizados. Entonces, bueno, lo que yo siento un poco a comparación de cómo están las personas en India es que ellos sí tienen, digamos, esa vía directa, ese intento de recuperar algo, y aquí en México a veces es como que dices, bueno, y yo me siento un poco perdido a veces. Sí, que no sería tanto en la India recuperar, porque finalmente, pues, está, ¿no? O Ujú. sea, ya o bueno, no sé, tú que eres mucho más conocedor de eso, no sé qué tanto se perdería durante la colonia, por ejemplo. Bueno, pues No tenían prohibido este tipo de prácticas culturales? yo lo que opino es que con la experiencia británica es que se acopló bastante. El problema vino sobre todo después de la llegada de los británicos, ya cuando hay India independiente, porque lo que pasó ahí sobre todo es que se desplazó a las comunidades originales que practicaban las danzas para crear las danzas clásicas de la India. Ujú. Porque, bueno, inicialmente primero los que acabaron marginando la danza fue la misma gente de India, por un sentimiento casi de vergüenza, porque se necesitaba crear una nueva identidad de India para el mundo, y entonces las danzas tal cual estaban no eran suficientes y se crearon las danzas clásicas. Ah, okey. Bueno, ¿y qué aprendizaje o enseñanza en su viaje les sorprendió más y que aún lo apliquen todavía en su vida como bailarines? ¿Qué fue lo que más les impactó? Así como, guau, esto es totalmente diferente a lo que yo aprendía o hacía en mi país, ¿no? O en mi cultura. Este, bueno, hay algo que yo sí, sobre todo en mi aprendizaje. Estoy muy agradecida con el aprendizaje que llevé, pero sí siento que, mm, como bailarina, creo que tal vez aquí también ocurre, pero aquí en México yo descubrí que puede ser de otra forma, entonces para mí es valioso el descanso como bailarina. Sí, antes romantizaba mucho el, pues, solo hacer, 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 entrenar, 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 y si te duele y si estás lesionada, pues, no hay que parar. Pero, pues, acá en México también ya entendí, también porque se le da un poco más de importancia, ¿no? Como, okey, también, pues, en la escuela donde yo estuve había fisioterapia, entonces, ¿te lesionaste? Okey, por favor, ve a checarte si es algo importante, ¿no? Entonces, eso, y también yo tuve tendinitis como por 5 años, entonces yo dije que ya era crónico. O sea, yo entrenaba y decía: "No, pues se me inflamó la rodilla, es normal, sí me pasa", hasta que justo en una de estas visitas a la fisio me dijo: "No es normal y no es crónico, ¿quién te dijo eso?". Y pues ahí descubrí que sí, o sea, también aprendí a tratar con mi cuerpo, como todos los cuerpos son diferentes y todos los cuerpos necesitan diferente descanso, diferente manera de estirarse, diferente, pues, alimentación. Entonces, ahí aprendí que debo trabajar con mi cuerpo, algo que en Ecuador, pues, siempre fue discriminado de alguna manera, como mi cuerpo es ancho, soy de complexión ancha. Entonces, en Ecuador solo era: "Necesitamos que bajes 20 kilos para no, 20 libras para mañana", ¿no? O te quitamos tu matrícula. Pero acá fue como: "Okey, tienes este cuerpo, necesito un cuerpo fuerte para que hagas esto". O sea, jamás fue como: "Estás gorda o estás, pasada de peso", fue: "Necesito que tu cuerpo esté fuerte para que logres este tipo de movimientos". Entonces, sí, siento que eso fue algo muy, pues, que me permeó mucho como bailarina y ahora lo tomo mucho en cuenta. O sea, que sí encuentras, por ejemplo, este cambio de paradigmas en este sentido entre México y Ecuador, este cambio de paradigma en cuanto al cuerpo ideal para bailar danza Sí. contemporánea. Sí, totalmente. Yo, la verdad, ya no estoy muy inmersa en el gremio de la danza ecuatoriana. No sé si esto ya ha cambiado, ha evolucionado, porque siento que tiene muy pocos años que en la danza se han empezado a aceptar cuerpos diversos y que ahora se le presta más atención o se le da una voz al menos a eso. Pero sí, sí hubo mucha diferencia. Yo a veces también me pregunto como
si yo me habría dejado, por vencer por estos comentarios que venían de las personas, profesionales que estaban dedicadas a eso dentro de la institución, tal vez yo ya no estaría bailando, la verdad, porque sí fueron muchos años, pues, de estás gorda, de te vamos a quitar la matrícula, de tienes que bajar de peso. Entonces, ahora a veces sí me pregunto qué habría pasado si, pues, yo solo dejaba de bailar, tal vez ni siquiera habría llegado a México. Okey, ¿tú, Ricardo? Bueno, primero creo que yo te estoy aprendiendo mucho del esto del descanso. Es Sí. mutuo. Sí, y bueno, es que para mí lo que aprendí sobre todo con la danza de la India y lo que se me quedó es fue más que nada esta disciplina férrea y de verdad practicar y practicar y practicar para mí fue el otro lado, porque pues nunca hubiera creído como practicaba hasta que conocí a mis maestros que iba a poder bailar una danza de 20 minutos o más. Para mí pues era algo que no estaba dentro de mis posibilidades, ni siquiera lo podía imaginar y ahora de verdad, gracias a toda la práctica, lo que he podido hacer es pues, pues enfrentarme a todos los retos que me han puesto mis maestros. Ellos siempre me decían que me lanzara para tal cosa me habían lanzado debajo del autobús, era su expresión. Creo que es algo muy gringo. Y pues sí, siempre me daban un desafío nuevo y era de, bueno, Ricardo, tienes que lograrlo como sea. Y pues fue esto sobre todo lo que aprendí y ahora digo, bueno, puedo tener en mi mente danzas muy largas, como de 20 minutos de nuevo. Y se siente bien poder tomar desafíos y decir, lo puedo lograr. Okey. ¿Y actualmente bailan en alguna compañía o te presentas tú como solista? Yo estoy ahora mismo trabajando de manera formal en una compañía de danza afro que se llama Yuca. Bailamos, danzas afrocolombianas, afrocubanas, ahora estamos metiendo afroecuatoriano, muchas danzas afro. Y, pues, en cuanto al conte, nada más proyectos a los que me llaman o veo y, pues, aplico, eso, como bailarina. Tú me imagino que estás como solista, ¿no? Sí, así es. Realmente, pues ha sido desafiante encontrar espacios donde presentar mi danza. Afortunadamente, sí, recientemente pude presentarlo en el Día de la Danza en la UNAM, en alguna alcaldía. Y pues sí, es una búsqueda constante porque, pues, el Kuchipudi no tiene mucho apoyo de la Embajada de la India. Y pues, ¿Y bueno, a qué se debe que Kuchipudi no tenga este apoyo? pues lo que pasa es que la Embajada de la India sobre todo fomenta las danzas del norte de India y la música del norte de India. Y, por ejemplo, en su programa de becas de la ICCR no existe una beca para estudiar Kuchipudi en India. Y esa es la razón por la que he tenido que ir por muchos lugares para ¿Y sabes estudiar. cuál es la razón por la que India promueve el norte más que el resto del país? Pues Por no, las manifestaciones culturales, digo, no sé si económicamente sea así también. sí, no lo sé, supongo que sí, más fuerza económica en el norte y pues sobre todo creo que el norte le sirve mucho para promover una imagen de la India como hindú, sin India, sin tantos musulmanes. Creo que se enfocan con tradiciones como el Kathak y la música del norte, en presentarlas como tradiciones puramente hindús y eliminar la parte musulmana. Creo que es en buena medida y no sé, también sí hay una parte del sur que se presenta, que es el Bharatanatyam, pero esto también forma parte de un proyecto cultural que su mismo nombre lo dice, es Bharatanatyam, la danza de India. Pero sí, no sé, realmente no me he puesto a explorar lo suficiente esa pregunta, así Okey, que solo voy a pero divagar. pero sí está más concentrada la cultura hindú en el norte de la India, No, no ¿no? diría que está más concentrada, sí hay muchísimo en el sur. Creo que hay Okey. más variedad de danzas en el sur que en el norte. Pero me refiero hindú, no en el sentido Ah, más en el sentido como religioso y de ah. esta práctica. No, no, diría que en el sur también hay bastante, pero en el norte se quiere presentar un norte como hindú. Okey, muy bien. Pues miren, se nos ha ido el tiempo volando, ¿eh? Ya casi estamos por terminar. Les voy a hacer unas preguntitas para que me las contesten así súper breve y rápido, ¿no? Okey, ¿bailar solo o en compañía? ¿Qué prefieres? En compañía. En En compañía. compañía. ¿Teatro grande o foro pequeño? Teatro grande. También me encantan los teatros grandes. ¿Una coreo nueva o de repertorio? Una coreo nueva, me encanta explorar nuevos movimientos.
de repertorio. De repertorio, okey. ¿Enseñar o bailar? Bailar. Bailar. ¿Eh? Pues generalmente bailar, pero también me estoy enamorando de enseñar Okey. ¿Aprender en línea o en persona? en persona. En persona. ¿Cuerpo o espíritu? Espíritu. Yo los veo conectados. Okey. Un paso que tu cuerpo ama, que les dice: "Guau, me encanta". Yo no tengo un paso en específico, pero considero que me gusta mucho moverme como motor la cadera. La cadera. Ujú. A mí me encantan los movimientos del torso de acá arriba, los usamos mucho, y hay un paso en Kuchipudi, no lo puedo hacer ahorita, pero Okey. me Un encanta. paso que tu cuerpo detesta, que dices: "Este sí no". Se llaman Mandi Adabus o Tam Tata Dinda. Son pasos en los que vamos saltando como un gran Desde plie el gran plie hasta hasta arriba. arriba. Sí, Pesado, ¿no? Sí. tenemos una serie de 11 pasos de esos y no. Las piruettes, pero por un Ah. trauma, porque me lesioné haciendo una en Ah. puntas, me caí, pues ya, nunca más Te pude quedó el hacerlas. trauma, ¿no? Sí, Peor consejo que alguien te ha dado en danza, o que alguien les ha dado en danza. Mm, esa requiere pensar. que dejé de comer. Bueno, una última pregunta, si tu danza hablara, ¿qué diría? Bueno, creo que es lo que siempre digo con el Kuchipudi, lo que siempre tratamos de decir desde que entramos al escenario es: "Aquí estoy, aquí estoy". Siempre es de: "Hey, mírame". Okey, aquí estoy. Que siempre hay formas de comunicar algo que tal vez no se puede con palabras. Okey, muy bien. Bueno, pues estamos llegando al final, nada más algo con lo que quieras terminar, y tus redes sociales también. Bueno, mis redes sociales me pueden encontrar en Instagram como richardcare27, y Richard Care en italiano, que sería en inglés como Racer Care, creo que a veces lo dicen. Y pues, ¿qué más? ¿Qué otra cosa tenía que decir? ¿Quieres terminar con algo? ¿Algún mensaje, una Nada, frase? pues solo invito a toda la gente a conocer más sobre las danzas de India, la gran variedad que hay, no solo del norte, también del sur, y también sobre la historia crítica de las danzas que hay detrás de la palabra danzas clásicas de la India. Eso me gustaría también compartirlo. Okey, muy bien. Igual, pues, algo con lo que Sí, quieras terminar y tus redes sociales. se me viene a la mente mucho que una maestra en algún momento me dijo: "Si está en tu cabeza es porque tienes la capacidad de lograrlo", y considero que eso fue lo que me ayudó a llegar acá a México. Entonces, Mm, pues, desde que emigré tengo un objetivo muy claro y es ayudar a las personas que tienen esta idea de emigrar o que lo van a hacer, pues, que espero que sí lo hagan, que no es fácil en lo absoluto, pero definitivamente hay algo muy mágico en hacerlo. Y, pues, nada, me pueden encontrar en Instagram como avicheceviche_22 y en Facebook como Leslie Toa. Bueno, es que el ceviche ecuatoriano es muy rico. Sí, y yo preparo uno muy bueno. Bueno, pues esto fue todo por hoy, recuerden, síganos en nuestras redes sociales, activen la campanita, suscríbanse al canal y bueno, los esperamos aquí la próxima semana. Voces del otro lado. Abraza tu identidad.